Que el Señor les bendiga. Estamos en un culto especial de jóvenes. ¿Por qué no tenemos esa audiencia todos los martes? Pero gracias por estar aquí. Tenemos a 3 invitados muy especial. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy chévere, que es ser hijo de pastor. Se ha tenido muchas ideas sobre eso. Se ve que vamos a ir resolviendo poco a poco el tema. Espero que se suscriba, espero que le dé like, que pueda ver este contenido. Tenemos 3 invitados especiales, los vamos a mencionar después de nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestro cuestionario. Mandé una pregunta, enviaron una pregunta a nuestra iglesia, mandaron muchas preguntas sobre este tema relacionado a hijos de pastor. Entonces, antes de resolverlo, quisiera que se presente, de dónde viene. Bueno, ustedes no sé si pueden decir algo, de dónde vienen, su edad, y se podría decir que una característica de su iglesia, qué es lo que le gusta de su iglesia. Primero las damas, ¿no? Ok, buenas noches. Yo me llamo Carla Loján. Tengo 21 años. Vengo de Ecuador. Y lo que más me gusta de mi iglesia es el gozo, el amor y la autoridad que se le da al Espíritu Santo en la iglesia. Eso te podría decir por el momento. Gracias. Yo le conozco a Carlita desde la edad de Vale, 13 añitos. Así que ahora tiene 21, me sorprendió. Entonces ya vamos a conocer un poquito de lo que el Señor ha hecho en su vida en este año. Entonces, un número. 2, ya, te toca a ti. Me llamo Yadier, todos me conocen como JJ. Tengo 17 años, 16 para 17. Y lo más que me gusta de esta iglesia es... lo más que me gusta realmente, yo pienso, son las personas. Que no me gusta la gente por cómo ellos son, sino cómo ellos dejan que el Señor los use. Como ellos son ante el Señor. La gente de esta iglesia son bastante disciplinados y son dispuestos a aprender más del Señor. Eso yo pienso que es algo de admirar. Bueno, ¿verdad? Mi nombre es Elimelec. Vengo de mi casa, que está a 3 minutos de aquí. Eso fue una de las preguntas. Lo más que me gusta de mi iglesia, yo creo que lo real que es. O sea, que hay un orden para todas las cosas y siempre ese orden se hace bien. O sea, no es lo que nosotros queramos, sino es como está escrito en la Biblia. En palabras simples, que lo que se hace en esta iglesia no es lo que queramos, sino lo que Dios quiera. Y la razón la razón que se hace eso es porque Dios estableció la iglesia. Y Él sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y si seguimos las cosas que sí funcionamos, que sí funcionan, pues vamos a ser una iglesia funcional, una iglesia que va a ser efectivo transmitiendo el mensaje del Señor. Amén. Y si nos dimos cuenta, tanto los chicos de Puerto Rico y la chica de Ecuador tienen algo en común, que es el mismo Dios, el mismo Espíritu. Aquí dejaron ver lo que el Espíritu hace en esta iglesia y en el gozo tienen un lema, que lo que el Espíritu diga, eso se hace. Entonces, miren, estamos hablando de un mismo Dios, pero ahora sí vamos a las preguntas fuertes. Vamos con nuestra primera pregunta. Ahora vamos a comenzar desde Elimelec. ¿Es difícil ser hijo de pastor? Bueno, yo escribí, ¿verdad?, beforehand cada una de mis contestaciones, pero eso es simple. Yo me puedo tardar como 30 minutos en cada pregunta. Yo escribí simple contestación, no. Lo único que hace es añadir responsabilidad. Contestación un poquito más largo, es complicado. Es difícil ser hijo de pastor. Yo no creo que es difícil como tal, sino es de que añade responsabilidades y unos boundaries, no sé cómo se dice en español, que necesitas respetar y que barrera, gracias Jerry, que necesitas respetar y que necesitas reconocer. Y verdad, no creo que es algo
que me quite a la vida, sino que me añade más cosas. O sea, que aunque sea un poquito más, o sea, verlo así, es la vida, pero con un poquito más de regla. Claro. Sí, como dijo Melek, no es difícil porque aunque nada de esta vida va a ser fácil, nacer ser hijo de pastor realmente no tiene dificultades añadidas. Como digo, es más responsabilidad. Unas veces uno se queda más tarde después de la iglesia porque papá está hablando con alguien. Otras veces tiene que venir más temprano porque papá tiene que estar en algún lugar, tiene que ir para otros lugares, pero ante eso, comparado a las otras cosas que tienen la gente, no es algo difícil, no es algo que uno debe de ver como una carga en su vida. Amén. Yo opino lo mismo, que podría decir que depende. Como decían, hay ciertas responsabilidades o se podría decir como sacrificios, pero por amor, el quedarse hasta más tarde o el venir más temprano. Al inicio, cuando uno es más pequeño, sí cuesta, creo que un poco más, y conforme va creciendo a 12, 13, venir más temprano a la iglesia, o mami, papi, ya tengo hambre, ya quiero irnos y ellos sigan en consejería. Creo que sí es un poquito, podría decir la parte de difícil, Claro. pero de ahí en general, la vida del cristiano sabemos que no es fácil, pero el Señor está con nosotros y a la final tenemos el mismo Dios, así seamos hijos de pastores o no. Amén. Es muy interesante saber y conocer este lado, ¿no? Porque nosotros, la mayoría venimos de un pasado, el Señor nos rescató, nos restauró y ahora somos hijos del pastor de pastores. Pero físicamente no está el pastor, sino está el Espíritu dentro de nosotros para nosotros poder guiar a la gente. En este caso, ellos tienen un pastor físico, que es papá. Entonces veré el otro lado, ¿no? Entonces la siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuál es tu mayor preocupación por ser hijo de pastor? ¿Qué te preocupa de que tú seas hijo de pastor? O si no hay, pues no hay. Ok, pues te voy a ser honesto. No fue algo como que era rápido para contestar, sino que me tuve que pensar, sentar y pensar por un ratito. ¿Qué es algo que, o sea, mi mayor preocupación por ser hijo de pastor? Es que no es algo, para mí por lo menos, que me da preocupación en ciertos lugares. Lo más que puedo decir, que fue lo que escribí, dañarle el testimonio a mis padres. Me explico. Si, un ejemplo, tengo 4 años, estoy por ahí, y yo hago algo que no se supone que haga. Por ejemplo, viré un vaso de jugo de uva en la loza blanca, que eso nunca va a salir, dentro de la iglesia. Pues entonces todo el mundo va a reconocer a mi papá por eso, Claro. ¿me entiendes? Ajá. Pero eso es, ¿verdad? Tip of the iceberg, eso es lo simple. Ahora, me voy a cosas más grandes. Si yo de alguna manera hago algo bastante fuerte dentro de la iglesia, eso le va a dañar el testimonio a mis padres. Porque entonces la pregunta es, ¿por qué él hizo eso? Pero también, ¿por qué sus padres no hicieron algo para que eso no pase? O sea, si a mí, un ejemplo, se me zafa una mala palabra Claro. dentro de la iglesia, eso es algo malo que no debería pasar. Pero mis padres siendo pastores, eso ya es algo como que un poquito más grande, más fuerte, porque ellos son pastores. ¿Por qué ellos no podían ver de que esto me estaba pasando? Claro. Porque si se me zafó, quiere decir que no es la primera vez que lo digo. Uh-huh. Y entonces mis padres están a cargo de mí. ¿Cómo fue que ellos no... how did they not catch that? Permitieron eso. Exacto. Y eso le hace a la gente cuestionar a mamá y papá por algo Claro. que es mi culpa. Claro. O sea, no importa qué es lo que yo haya hecho, les van a culpar a mis padres por algo, o les van a cuestionar a mis padres por algo que yo hice. Entonces, eso es lo mínimo que yo quiero hacer, o sea, terminar siendo una carga para su testimonio. Sí, lo que yo tenía en mente es bastante similar, si no lo mismo que lo que dijo Melek, que era no era el dañar el testimonio, pero era más bien el salir o no estar centralizado en el Señor bien. Para más explicación, más preocupación sería porque nosotros vemos al pastor como papá y no vemos como pastor. No hay tanto enfoque en lo que él dice, porque lo que él nos dice nosotros lo entendemos. Estoy tratando de explicarme de una manera que no sea grosero ni ignorante.
pero nosotros nos enfocamos en lo que Él dice, nosotros nos gusta lo que Él dice, lo que nos habla, pero lo estamos entendiendo de perspectiva de padre e hijo. Hay ciertas cosas que pasan que no queremos que papá sepa, pero el pastor tiene que saber. Y el pastor Así es. y nuestro papá no son, y son la misma persona y no lo son. Amén. Y se ha visto, yo sé de cuenta de cosas que han pasado con hijos de pastores, de que ellos han salido de los caminos del Señor, han Ujú. hecho unas cosas malas, y como dice Melec, la gente empieza a dudar de su capacidad como pastor, porque si no hacen las cosas con sus hijos, ¿cómo lo van a hacer con los hijos de otra persona, con diferentes miembros, etcétera? Claro. Así que lo menos que uno quiere hacer es salirse del camino del Señor y uno, como dice Melec, ser esa carga. Ajá. Rapidito, para añadir que hay algo que he escuchado la gente decir que cuando, por ejemplo, el hijo de pastor hace algo, que si no puedes cuidar a tu hijo, ¿cómo va a cuidar de una iglesia? Ujú. O sea, ¿me entiendes por dónde voy? Entonces, yo no quiero ser el que provoca a la gente a pensar de que mis padres no me pueden cuidar de mí. Claro. O sea, porque hay cosas que yo puedo hacer que mis padres no pueden controlar, pero eso ya yo siendo rebelde. Y eso ya yo con Dios me voy a meter en problemas. Amén. Sí, justo quería abordar el Ese versículo de la Biblia, está en Primera de Timoteo 3, menciona sobre los requisitos de los obispos y específicamente en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ese también creo que ha sido, digamos, mi mayor preocupación, el guardar ejemplo, porque como decían los chicos, es como que yo he sentido de los hermanos también, o en los mismos chicos con los que he podido compartir, o chicas que he podido compartir, es como que ven ese ejemplo. Entonces no me ven solo a mí como Carla, sino ven a mis papás, no solo como mis papás, sino como los pastores de la iglesia. Entonces he tratado de ser prudente en lo que hago, en lo que digo. Pero bueno, en mi caso llegó un punto en que trataba de evitar el relacionarme con los hermanos de la iglesia porque sentía esa presión y me aislaba, y César es testigo de eso, pero el Señor ha ido tratando en mí de que Él me ama como soy y que Él busca también la santidad, no por lo que los demás ven, sino por mi relación con Él. Porque de qué me servía Él sí aparentar ser una persona en la iglesia cuando la final no era. Entonces el Señor hablaba mucho eso a mi corazón. Y también mis papis me decían, pero tranquila, no quiere decir que, o sea, no te equivoques. Y era como que yo, no, es que no, yo quiero ser así, así, así. Y ellos me decían, no, es que a veces ponemos también esa carga en los hijos de los pastores. Y yo me ponía solita esa carga sin darme cuenta. Y cuando el Señor nos ha llamado a ser libres. Entonces aprendí esa relación con el Señor es más una relación de amor. No hacer por mis papás, no hacer por mí, no hacer por los hermanos, sí hacer por mi relación con Dios. Yo hago o no hago esto, no digo malas palabras, no voy a fiestas, no por mis papás, no por los pastores, no porque los pastores son mis papás, no por lo que vaya a pensar el hermanito, sino por mi relación con Dios. Yo no hago porque sé que eso no le va a agradar a mi Padre. Entonces de ahí viene también el que por eso también cuido a los otros hermanos de lo que ven en mí. Pero es como que todo va por amor, pero al inicio sí, a mis 13, 15 sí sentía un poco de esa, era mayor mi preocupación, el tal vez que los hermanos vean algo en mí que no les guste, pero esa a la final fue como una carga que yo llevaba, pero ahora... Sí, es justa la preocupación y es real, ¿no? Porque somos seres humanos, pero ante todo, ustedes no solo es la carga de ser hijos de pastor y que el pastor, también es la carga de la iglesia. Porque yo he conocido en mi corta edad, en mi joven edad, he pasado con bastantes hijos de pastores y familias pastores y familias pastorales. Y he visto cómo no han hecho quedar mal solo al pastor o a su familia, sino a la iglesia. Una vez pasó que me decían, él es el hijo de tu pastor, ¿no? Ese es de tu iglesia. Y es como que es una carga, o sea, es una carga ministerial en este caso, lo cual decía Carla, no echarme la carga, porque el Señor me ha dado mi propio ministerio, me ha dado mi propio llamado, y pues ese es de mis papis, más bien yo tengo que ayudar a mis papis, yo tengo que ayudar a la iglesia, yo tengo que servir a la iglesia. Entonces, eso lleva a cabo un poquito de exigencia, un poquito de relación, y entre más nos relacionamos con Dios, más nos encontramos
con el llamado. Pues la tercera pregunta es un poquito más chévere o más fuerte. Dice, ¿quién es más exigente contigo? ¿Tu pastor o tu padre? Chanfle. Ese está. Qué bueno que no soy hijo del pastor. Me imagino que voy yo primero. Sí. Pues mira, no, o sea, el que escribió la pregunta, que no lo tomo personal, porque para nada lo es, pero yo a veces me frustro cuando veo a la gente como que decir que papi es diferente a pastor, Ajá, como ajá. que papi es Batman, que por la noche es Bruce Wayne y por la mañana es Batman. Al revés, Al gracias revés. JJ. Papi es papi. Exacto. O sea, usted, para usted es pastor, para mí papá es papá. Pues lo que escribí hay mucho feedback. Anyways, lo que escribí fue, mi papá es mi papá, es la misma persona, por lo tanto exige lo mismo. Pero si se refiere la pregunta, para como quiera terminar contestarla y no dejarla así, si se refiere más bien la pregunta de que en dónde es que exigen más, o sea, si papá exige más en casa o si papá exige más en la iglesia, pues tendría que decir que no es algo tan fácil como decir dónde es más, sino creo que es algo más bien de que diferentes tipos de responsabilidad. En casa tengo la responsabilidad de que si no boto la basura, pues sé que van a venir hormigas y cucarachas y lo demás y todo lo que no quiero. Aquí en la iglesia sé que si no me preparo para las cosas, para hacer los podcasts y lo demás, va a salir mal. Pero en casa me tengo que enfrentar con mami y papi, o sea, la consecuencia de no hacer algo. Pero aquí en la iglesia el que me va a confrontar no es mami y papi. O sea, pastora y pastor, me va a confrontar Dios. O sea, las cosas de la iglesia tienen más peso porque no es el trabajo como tal en sí, pero quién me está mandando a hacer el trabajo. ¿Sí me entiende? Y el hecho de yo dejar de hacer algo en la iglesia no es, o sea, sí es desobediencia a mi papá como pastor, pero también es desobediencia hacia Dios. Y entiendo que eso lleva un poco más peso que botar la basura. Aunque como quiera tengo que botar la basura porque, pues... En cuestión de más exigente, yo diría padre, la razón es porque el pastor no exige nada. Lo que lo exige es Dios. El pastor está simplemente explicando, detallando, analizando, sacando en otros puntos lo que ya la Biblia está diciendo. Está compartiendo mensajes, lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que el pastor no me está exigiendo nada. El pastor no me está mandando a hacer nada. Está diciendo, haz lo que el Señor te diga. Y yo tengo que hacerlo por amor al Señor. Ahora, papi sí me puede mandar a hacer cosas y yo los tengo que hacer. No por amor al Señor, sino por amor a mi papá. Porque la Biblia no dice recoge tu casa, pero dice honra a tu madre y a tu padre. Así que en cuestión de eso, yo tengo que decir papá porque no hay de otra. El pastor me dice lo que dice el Señor, pero papá es el que es la cabeza de la casa. Así es. Sí, yo igual estoy de acuerdo. El papá como cabeza sacerdote creo que independientemente siendo hija o no hija de pastor, es la misma autoridad. Y en cuanto a pastor en la iglesia, sobre el pastor sabemos que es Dios. Y hubo en mi vida específicamente que yo estaba honrando a mis papis en una decisión. Ellos me permitieron hacer algo. Yo estaba honrándoles a ellos, pero en mi relación con el Señor, yo sabía que eso no le estaba agradando al Señor. Y dirán, ¿por qué le permitieron si es que no era algo que le iba a ayudar? Ya eran mis 18 años y la verdad es que me dijeron, ¿sabes qué? Esto, o sea, es un tema en la Biblia que dice acerca de ese tema del yugo desigual, que creo que es un tema bastante entretenido para conversar. Pero habla específicamente eso en la Biblia, pero dicen también es mi libre albedrío. Y lo que mis papis hacen durante toda mi edad es
formarme bajo unos principios. Ya llega mi mayoría de edad, los 18, los 21 años, donde yo ya tengo que tomar mis decisiones, tengo que tomar mi camino. Mis papis sí, me mostraron el camino, pero ellos no pueden tomar todas las decisiones por mí. Entonces, como padres, ahí yo sí sentí como padres y como pastor. Como padres, sí, ¿sabes qué? En esta decisión ahora ya sales de nuestra tutela, nosotros te decimos esto es nuestro consejo, tienes todos estos panoramas, pero ya queda en ti en qué vas a decidir, porque es tu vida. Sí me mostraron todo y era en cambio, oh bien, Señor, si tomo esta decisión les estoy honrando, pero sé que tal vez no te estoy honrando a ti. Entonces, con esta decisión que voy a tomar, les voy a honrar a ellos y te voy a honrar a ti. Entonces llega esa parte donde no les veo solo como mis padres, mis pastores, veo también la autoridad que es mayor, que es Dios. Entonces puedo decir quién es más exigente. Creo que ninguno de los dos, en cierto sentido. Creo que lo que me inculcan ellos es que Dios sea mi pastor, mi padre, mi maestro, y simplemente Él sea mi guía, más que cualquier cosa. Amén. Y yo puedo dar fe, ¿no? Que conozco a los dos padres y conozco a los dos pastores. Y los dos tienen una característica, que aman a Dios y he pasado tiempo y aman su familia. O sea, tratan de que sus hijos sean buenos hijos de Dios, más que lo que ellos desean. Y yo he pasado mucho con el pastor Carlos, que es el papá de Carlita, y siempre tenía ese anhelo, ¿no? De lo que tal vez ahora Carlita nos va a contar más adelante, mientras las preguntas, lo que hace. Pero al inicio Carlita no se llevaba con nadie. Yo más bien le decía hola Carlita y era hola y salía corriendo al cuarto así como que no compartía un poco. Entonces, tiene un año fuera de su casa, sola, en Estados Unidos, y a mí me explotó la cabeza. Yo digo, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo? Porque uno siente que tal vez sobreprotegen a los hijos, pero la decisión de Dios es mucho más que esa sobreprotección. Es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de estos muchachos, ¿no? Y asimismo van a crecer, y ese crecimiento los padres desean ver, pero que sea con Dios, que sea con su propósito, que sea con su llamado. Y todos anhelamos eso como hijos de Dios. Dios quiere darnos muchas cosas más. Así que viene la siguiente pregunta, que también es bastante interesante. ¿Se sienten evaluados por los demás por ser hijos de pastor? Como que les miran sus actitudes o tratan de decirle, pero eres hijo de pastor, así que no tienes que comer chicle mientras entras a la iglesia, cosas así, ¿no? Como que sienten tal vez que los demás les evalúan lo que ustedes hacen. Bueno, es un poquito más complicado que sí o no. Lo que escribí fue sí, siempre somos evaluados. Cuando escribí eso, o sea, no de solo los hijos de pastores, me refiero de todos. Todos siempre somos evaluados. Pero entiendo que por ser hijo de pastor nos evalúan más para ver si fallo en algo. Explication time. Pues lo que me refiero allí es que si cualquier persona de la calle, ¿verdad? Un ejemplo, terminaba y de momento salió de que esa persona estaba usando droga. Pues como que a nadie le importa tanto porque era lo que se esperaba. Y pues no estaban tan pendientes de eso porque no les importaba tanto, porque pues era algo que se le esperaban. Pero si a un hijo de pastor le pasa lo mismo, la misma historia, aparece que estaba usando drogas, entonces toda la iglesia, toda la MI se va a volver loco porque este hijo de pastor está usando drogas y trae muchas preguntas a la mesa. Y entiendo que no solo eso, pero están más vigilantes, no solo con ojos buenos, pero también a veces con ojos de chismoso. Y verdad, no estoy insultando a nadie, yo en mi mundo imaginario, con esta analogía imaginario, ¿verdad? Entiendo que eso pasaría porque suena una historia más interesante el decir que hijo de pastor local terminaba usando drogas que decir hombre de la calle local terminó usando drogas. O sea, no es lo mismo, porque uno tiene un poquito más de peso y el otro no es tan
es más esperado. Sí, se lo espera. Como dijo Melek, siempre uno está siendo evaluado. Por ejemplo, cuando toco el piano voy a ver el video, yo, hubiera hecho esto, fallé en esto, siempre uno tiene crítica sobre uno, sobre los demás. No es bueno criticar a todos como si fuera Dios, porque hay gente que lo juzga como juez, como el Señor. Siempre es bueno decir, mira, eso es malo y eso es malo. Pero no es bueno decir, ¿por qué camina así? ¿Por qué tiene el ojo así? ¿Por qué se ve así? Y eso es algo que quería decir. Pero también, como hijo de pastor, como dijo Melek también, tiene un poco más de peso que cuando uno hace algo malo. Porque como dijimos, creo que en la primera pregunta, es como dañando el testimonio de nuestros padres, como decir que ellos, que a causar a la gente dudar su capacidad como pastor, su capacidad de enseñanza y especialmente su disciplina, porque ellos permitirían que su hijo haría algo que ellos han dicho que no se hiciera. Que yo pienso sobre eso. También lo de ser evaluado, aún así yo no pienso ninguna tristeza, ay pobre yo, cuando hay crítica, cuando llega el momento, porque eso pasará. Que uno piensa que es la gran tribulación, es la crítica de tu vida, que tú has hecho en tu vida. Así que lo de la crítica realmente a mí no me afecta, no me importa mucho. Realmente, me importa más bien estar bueno en el Señor. Si la crítica es buena y yo estoy mal en el Señor, me enfoco en cambiarme. Pero si la crítica, yo sé que no estoy haciendo nada malo, no me debe importar para nada. Sí, añadiendo a lo que dijeron, creo que como cristianos, como hijos de Dios, siempre estamos siendo evaluados y nuestro ejemplo es lo que predica más que nuestras palabras. Cuando vamos al trabajo, en la universidad, en el colegio, las personas no nos ven aquí con un título, pin, 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 hija de pastor. Nos ven así, normal. Nos ven así normal. Entonces, es como nosotros vivimos lo que llama el ejemplo de los demás. Y más después, creo que pongamos un ejemplo. Me ven a una universidad, sí, se le ve todo bien, como decía en el primer ejemplo, y le ven que están usando drogas y tal vez le pasan por alto, pero, es hijo de pastor, uy, no, porque viene el peso, el contexto detrás que sabemos que es hijo de pastor, pero yo creo, y también llamar, digamos, la atención de que no solo digamos eso como hijo de pastor, sino como cristiano. También nuestro ejemplo, nosotros, que cómo estamos viviendo como cristianos, estamos siendo ejemplo. Tuve la oportunidad de vivir unos meses con una familia de India y realmente era bastante difícil por la cultura, pero me di cuenta que mi ejemplo hablaba más que mis palabras. El ejemplo de servicio de hacer por amor, a pesar de que no me decían de la mejor manera, por su cultura, por cómo fueron criados, ellos no dicen gracias o por favor, pero aún así yo mostrar ese amor, ese servicio, el recordar que Jesús nos mandó, Él vino, mejor dicho, a servir y no ser servido. Todo ese ejemplo, yo tranquilamente, le podía decir cualquier cosa, decirle no voy a hacer o explotar, pero el Señor hablaba mucho a mi vida de los frutos. Entonces, yo considero eso, que es muy importante, como cristianos, quitando la etiqueta de hijo de pastor, debemos de vivir sabiendo que el ejemplo que estamos dando no solo es que están viendo a nuestros padres que nos criaron, sino al Dios que nosotros estamos profesando. Entonces, ahora, ¿cómo podemos decir, digamos, en una cena?
Si hay un niño o una niña que tiene buenos modales, decimos, wow, qué buenos padres, cómo le ha enseñado a ese niño. Y qué orgulloso se siente nuestros padres al ver, que está educadito. Mijito, te portaste bien en la cena, muy bien. O salude, mijito, y ver que saluda con los demás, que es cordial. Y se siente uno como padre orgulloso. Todavía no soy mamá, pero yo he podido ver y siento con mis sobrinos decir, se portaron bien, muy bien. ¿Cómo siente uno estar orgulloso? ¿Cómo no se sentirá nuestro Padre de los cielos decir, ese es mi hijo, ese que está demostrando amor, ese que está siendo servicial, ese que no está pagando con la misma moneda, sino que está haciendo por amor? Ese es mi hijo. Entonces, ¿cómo no se sentirá nuestro Padre? Y creo yo que respondiendo a la pregunta, si nos sentimos evaluados en general, siendo hijos de pastor o no hijos de pastor, nos sentimos bastante evaluados por los demás. Y ahora con la etiqueta, digamos, de hijos del pastor, saber que no solo estamos reflejando ahora al Padre, sino estamos reflejando también a nuestro Padre que nos crió. Es como que hay como ese plus que se nos da, tal vez. Pero de igual manera, yo me acuerdo y se me venía a la mente cuando estaba en la escuelita dominical con los niños. Estábamos en un grupo entre todos y era algo de versículos que estaban haciendo como una actividad. Y yo no me sabía el versículo. Y un niño dijo, pero si ni la hija de los pastores se sabe, ¿cómo me voy a saber yo? Y yo, pero es que a veces nos ponen como en algo, digamos, superior cuando no es así. Yo también estoy aprendiendo con ellos. No quiere decir que yo ya vengo con todo el conocimiento adquirido, pero eso también me ayudaba como motivación. Como que, es verdad, voy a investigar más, voy a leer más la Biblia, voy a memorizarme más versículos. No por el hecho de decir, es la mejor, sino por que ha sido motivación, el tal vez, puedo dar una milla extra, puedo correr un poquito más. Entonces, sí nos sentimos devaluados, pero no es que quiero decirles que cargarles este peso a ustedes también, sino que también poner conciencia de que el Señor es nuestro pastor. Entonces, ustedes también son hijos de pastores, aunque no lo sepan, porque tenemos el mismo Padre. Entonces, vivir así, como tal vez ven el ejemplo en los chicos, vivir de esa manera y también inculcar a sus hijos que tal vez ustedes no sean pastores, pero saber que todos tenemos el mismo Padre y tenemos que vivir en esa misma reverencia, buscar esa misma santidad, porque a la final somos todos hermanos y tenemos el mismo Padre. Sí, que me vino a la mente otra cosa, en lo que Jerry estaba hablando, que es la evaluación, o sea, con los amigos. Yo tengo muchos amigos que no van a la iglesia como tal, que son pues, mis panas de la escuela. Pues sucede, para contar una anécdota, se dice, en mi escuela teníamos una clase de Biblia y alguien por allí, un pajarito, contó que yo era hijo de pastor. Entonces yo me sentaba, si el altar es el salón y la puerta está allí, allá es que está la maestra, donde está la guitarra, yo me sentaba aquí en la esquinita, a lo último atrás del salón. Pues sucede que cada vez que la maestra hacía una pregunta que no era, ¿qué es el primer libro de la Biblia? O algo bien pues superficial, todo el mundo hacía así. Como para ver que Elimelech decía. Y lo encontraba gracioso, pero a la vez, pues no pensaba mucho de eso, porque quizás otra gente se ofendería, pero yo lo encontraba más bien como como que qué bueno, que no solo de que, ¿verdad?, que sepa de la Biblia para contestar preguntas de la clase de Biblia, sino de que qué bueno que yo tengo a alguien, acceso a alguien que me pueda instruir de la Biblia, que a esta edad que tengo puedo saber de la Biblia. O sea, y si tengo cualquier pregunta, pues allá tengo a mi papá que puedo simplemente ir a donde él y ya, se acabó. No tengo que llamar a alguien ni esperar hasta el domingo, simplemente lo tengo allí. Otra cosa que quiero contar, que no es necesariamente que añade al podcast, pero que me acuerdo que una vez en esa misma clase de Biblia, la maestra quiso hacer un debate de la Biblia. Y eran 7 estudiantes contra 4. Adivinan qué equipo yo estaba. Los de 4. En el de 4. Y pues terminamos ganando, pero la cuestión es que sucedió algo gracioso, que la pregunta era, ¿verdad?
Bueno, no la voy a decir, pero la pregunta era X pregunta, y la maestra me puso en el equipo de que ese statement es falso. Ajá. Pero yo sabía que era verdad. Por ejemplo, Jesús sana. Pues aquí está el equipo de que sí, aquí está el equipo de no. La maestra me puso en el equipo de no. De no. Aunque yo sé que Jesús sí sana, ¿me entiendes? Y terminé buscando tanta información que como quiera, aunque no era verdad de que el statement de que Jesús no sana, aunque Jesús sí sana, logré convencer a los otros de que Jesús no Que sana. sí sanaba. Era increíble ver, como dice Junior, cuán mente pollo era esa gente. De que... Mira, no es por tirar nadie al medio, pero uno llegó a decir que Satanás te ama. Sí, es que Clase de lógica que tuvo que correr para llegar allí. Es que, como dijo Melek, es que uno tiene que tener un agradecimiento que en vez de estar, en vez de coger tiempo para reunirse, incluso creo que papá está reunido ahora mismo, para hablar con el pastor, uno puede estar simplemente tocar a la puerta, papi, perdón, estás durmiendo, pero tengo esta pregunta. Claro. Y aún si él es nuestro papá, lo vemos como una manera, ¿cómo se dice? Como una fuente. Que el Señor es el río y Él es una vasija que coge el agua de ese río y se puede darnos de esa misma agua. Nos sirve. Que quizás nosotros no lo vemos de la misma manera, pero nosotros sí sabemos que el conocimiento que Él tiene no es nada para menospreciar. Amén. Y es importante poder tener el acceso, ¿no? Como ellos dicen, tocan la puerta y está papá, que también tiene el conocimiento de ser pastor. Ahora nosotros como miembros de la iglesia podemos tocar la puerta también de la oficina y entramos a este acceso pastoral. Así que les animo, si tienen preguntas, no vaya a la clase de Biblia de Elimelech, sino vaya a la oficina del pastor y pregúntele, porque realmente él va a estar abierto siempre a enseñar, porque él lo ha dicho, más que ser pastor yo soy maestro, dice, y él le gusta enseñar. Así que abramos nuestra incomodidad para poder ser cómodos al acceso de la Biblia, que hay mucho, como vemos, nuestro pastor tiene un montón de conocimiento, el cual podemos extraer poco a poco, ¿no? Y no es para ser mejor que nadie, sino es para poder entender lo que Dios hace en nuestra vida. Dímelo. Un disclaimer que estamos diciendo que papi sabe tanto. Que sé que él lo va a decir como quiera, que todo lo que él sabe está en la misma Biblia que tú y yo podemos leer. O sea, todo lo que él sabe, nosotros lo podemos saber simplemente leyendo la Biblia. Lo único es que él ha pasado un poquito más tiempo y nos puede ayudar a entender el mismo libro. O sea, nada de lo que él dice viene de él, sino que viene de la Biblia, que él lo ha estudiado. Amén. Años de estudios, o sea, y lo tenemos ahí. Bueno, ahorita está ocupado, pero lo tenemos. Entonces, estas 3 preguntas las resumí, como 4, que hablan de lo mismo, pero las voy a resumir. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con Dios? Cuenten su experiencia con Dios y en dónde les gustaría servir dentro de un ministerio de la iglesia o en cuál Dios les está direccionando. Primero, ¿cuál ha sido su relación con Dios o cuál su momento con Dios, el más importante, el que les ha cambiado? Bueno, yo no les pude conocer desde pequeños, en este caso a Carla sí, entonces yo le conocía de una manera y hoy con la experiencia de Dios veo otra manera, o sea, ya le veo como, no voy a decir lo que va a decir, pero ya le veo así y es diferente, ¿no? Y es porque Dios tocó nuestras vidas, tocó nuestros corazones y todos lo hacemos, ¿no? Y obviamente ustedes como hijos de pastor también van a tener esta experiencia con Dios. Nos cuentan y en qué ministerio les gustaría o qué el Señor les está guiando, a cuál ministerio de la iglesia. Esa pregunta no me la había enviado, así que la puedes repetir otra vez. Tu experiencia con Dios y en dónde el Señor te está direccionando a servir. O sea, ¿a qué te refieres con...? Tu encuentro con Dios, el encuentro con Dios, que si el Señor te habló contigo. Ah, ok, ya entiendo. Ajá. Que otra gente que no nacieron en la iglesia, ¿qué fue el momento en que llegaron con Cristo? O sea, ¿qué fue ese momento para mí? Sí. Ok, pues yo crecí
como que nací en la iglesia, o sea, no en la iglesia, nací en Ponce, pero como crecí en la iglesia, siempre Jesús ha existido para mí. ¿Me entiendes? Tal como el cielo es azul, siempre he reconocido que Dios es real. Pero tenía a veces dudas en mi corazón de que si Dios era real. Y no era duda que venía de mí, sino intrusive thoughts, sino de pensamientos que te vienen y te salen. Y a mí me verían muchos de esos pensamientos de que si Dios verdaderamente es real. Y creo que el momento en que, pues como que ya se me fue toda duda, lo he dicho un montón de veces, pero fue cuando pasó Huracán María, horrible, no me gustó para nada, que mi otro abuelo, ¿verdad? De parte de mi mamá, viven en las Marías, que allí pasó el borde del ojo, donde estaban los vientos en 100 y pico millas por hora, no sé cuánto. Ellos viven en una casa en un barranco. O sea, este es un barranco, su casa está aquí. ¿Me entiendes? Y es de madera. Entonces yo pensaba que o la casa se iba a ir con ellos adentro o que nada, no iban a tener casa. Y había un domingo que estábamos aquí, creo que era el domingo después de María, y yo tenía como 7 años, no me acuerdo. Corrí para el baño y empecé a orar, o sea, porque no me gustaba llorar al frente de la gente. Todavía no me gusta, pero pues, de vergüenza fui para el baño y empecé a orar diciéndole al Señor, Señor, si tú eres real, por favor, dame algo para saber que ellos estén o vivos o muertos. No me importa, simplemente dime algo, porque yo estaba por una semana intentando llegar para ver a ellos y no cogían celular ni nada. Inmediatamente que pasó eso, salí. Y aquí mismo se puede ver, ¿verdad? Por la puerta. Y llegué a ver a unos familiares de mis abuelos. Y fui para donde ellos y inmediatamente me dijeron que ellos estaban bien y que estaban vivos. Y fue como que algo que no puede ser coincidencia. De que toda la semana las carreteras estaban tapadas, que ellos nunca vienen para esta iglesia en específico porque están en las Marías. Y decidieron ese domingo llegar a nuestra iglesia y llegar hacia donde nosotros para contarnos que ellos están bien. Justo el momento después que oraste, terminando el culto. Y qué ministerio, ¿verdad? ¿Y en qué ministerio Dios te está guiando, te está diciendo que sirvas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, actualmente yo creo que estoy en la mitad de los ministerios. Pero el más, ¿verdad? No por tener favoritismo. Pero de verdad me gusta work. Y quisiera crecer más allí. Pero en verdad, llamado, me encantaría ser pastor. Pues algo que yo he visto por lo menos en el Señor, que me ha experimentado, algo lo voy a decir ahora, que algo que siempre cuando pequeño, aún un poco ahora, menos ahora, pero siempre cuando pequeño me daba un poco de celos de mi hermano porque Dios lo usaba de manera grande y yo no veía lo que Dios usaba en mí. Yo veía como mi hermano lloraba en el espíritu, como Dios lo había llamado, que las cosas que ha hecho con mi hermano, que yo no veía las cosas grandiosas que había hecho en mí. Yo menospreciaba lo que el Señor había hecho en mí. Pero ya he perdido eso, gracias al Señor. En parte de testimonio diría de que un martes, yo recuerdo, por la noche íbamos a ir al culto y de repente me dio una fiebre. Fiebre de 108 creo que era. Fiebre de muerte. Me daba. Yo era nene pequeño, yo empecé a llorar, estaba en mucho dolor. Teníamos que esperar, me bañaron en agua, no me bajaba, me dieron medicamentos, no me bajaba. Mis padres tenían que esperar que regresaban mis abuelos de la iglesia para poder ir a buscar más medicamentos, pero antes de eso empezamos a orar de que todo fuera bien, que yo me hubiera sanado, y en cuestión de 30 minutos fueron y regresaron con más medicamentos. Mi fiebre bajó de 108 a creo que era 98 o 88 por ahí, que bajó a temperatura más normal, más regular. Yo pienso que eso no puede ser coincidencia. Aunque fue mucho tiempo atrás, yo creo que el Señor sigue haciendo lo mismo. Que aunque
quizás no lo he visto recientemente, eso es suficiente prueba para yo estar firme en él. Y en esa cuestión de ministerio, realmente todavía no sé, porque el Señor no ha estado muy claro en lo que Él quiere, por lo menos para mí, en explicación, en qué me quiere usar. Me ha dicho en cómo, qué yo voy a hacer en Él y qué es lo que Él quiere que yo haga, pero no sé dónde cae en términos de ministerio. Pero yo ayudo en lo que yo puedo en la iglesia, mientras tanto, porque aunque uno está esperando lo que Dios quiera que ellos hagan, lo que uno espera ese testimonio, uno espera que el Señor le revela su propósito en él, uno no puede ser un vago en la iglesia. Uno tiene que hacer algo. Amén. Sí, en mi caso, de igual manera, al nacer en un hogar cristiano, creo que ya, digamos, tenemos esa ventaja de que nos es revelada ya la luz y tenemos la luz de la palabra, alguien que nos guía, nos instruye desde niños. Creo que así he crecido y ver el ejemplo también de mis padres en el servicio, yo también involucrarme en diferentes grupos, en danza, niños, jóvenes, como líder y también como maestra y tal. Entonces creo que, y también al ver a Dios manifestarse a través de mi vida por su gracia, creo que eso me llevó a un punto y que creo que la mayoría igual pasa, de tomar como normal lo santo. Tomar como normal el que yo puedo sentir la presencia de Dios en la iglesia. Y también, ok, Señor, vengo aquí los domingos, tú te mueves, hay sanidad, y pongo manos y me das también palabra de sabiduría, de ciencia. Ok, gracias, Señor. Iba también en los, digamos, entre semanas, sabía, sí, le sentía al Señor, oraba, sí, todo bien, pero era esa parte de, para mí ya era como normal en el sentido de, sí, está bien, sí, yo te siento, Señor, tú obras a través de mí y ya. O sea, pero yo puedo decir que era una relación, digamos, de 50-50, no tanto 50-50, era como más una relación, digamos, tibia, podría decirse, en el sentido de que se siente bien estar tibio. Ves milagros, ves cómo el Señor usa, estás tibio. No eres ni frío ni caliente, pero ¿qué dice acerca de cuando eres tibio? El Señor te vomitará de su boca. Entonces, yo creo que estaba tibia. Se siente bien el agua tibiecita, es rico, pero no es tan bueno. Entonces, en ese punto yo tenía, como les digo, iba sirviendo, el Señor se movía a través de mí porque Él es Dios. Pero llega un punto en que yo comienzo a experimentar a causa de la pandemia ansiedad, estrés, depresión. Pero después que llegaba el domingo, llegaban las reuniones, el Señor me hablaba a mi vida y ya ahí quedaba. Sí había transformación, pero no era algo que realmente hubiera un cambio. Entonces, me acuerdo que mis papis se van a la iglesia un jueves, yo tenía que hacer deberes. Y me quedo en la casa. Pero yo no podía más, era un llanto, pensamientos horribles, que yo me boté al suelo y estaba con música, con adoración. Y le dije, Señor, yo no puedo más, no puedo, necesito esa paz que yo sé que tú me das, que obviamente, estoy rimando, pero es los domingos, esa paz que siento tal vez solo cuando oro un ratito, esa paz necesito, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que necesito ahora. Y sentí que alguien me hizo así y yo estaba sola, no había nadie, y es una paz que yo no puedo comprender y que yo sé que nadie me va a quitar eso, porque amén, yo fui un milagro, mi mami no podía tener hijos, el Señor le dio palabra profética a mi familia y mi mami tuvo en ese periodo de años, me tuvo a mí, amén. Vi sanidad en mi vida, el Señor me sanó de mi rodilla, me sanó de mi útero, me sanó de mi nariz, tanta sanidad, pero no es hasta ese momento que yo puedo decir, eso nadie cambia porque ahí puedo decir, yo encontré mi primer amor, yo
yo pude ver que realmente Dios es real, que me pueden decir tantas cosas, pero yo sé que ese es mi encuentro con mi amado que me dijo, yo te amo, yo te he recogido y te prolongué mi misericordia. Entonces llega en ese momento que yo cambio ya no 360 grados para volver al mismo punto, sino vuelvo y cambio 180 grados. Por eso yo considero que a mis 17 años es realmente mi encuentro que yo tengo con el Señor, porque ahí pude presenciar realmente ese cambio en mi vida. Si bien no es que llevé una vida de fiesta, de tomar, de beber, de hacer diferentes cosas que, amén, el Señor saca a otras personas de eso, pero como les digo, al crecer en una familia cristiana, mi realidad era diferente y me acostumbré tal vez a ya tener la luz. Y cuando esa luz fue un poquito removida, dije, ay Señor, no quiero vivir así. Y venir y estar siempre de que quiero estar no ni fría ni tibia, sino estar caliente y que no sea un solo día los domingos, sino todos los días de mi vida. Y creo que ese es el anhelar cada día eso. Entonces, ese yo considero que fue mi encuentro con Dios. Ya mi relación con el Señor ya no fue más de solo los domingos, de solo cuando me tocaba servir, sino fue una relación diaria, de realmente aprender lo que es ser una adoradora en espíritu y en verdad, en todas las áreas de mi vida, ser ese ejemplo, no por lo que los demás piensen, sino por lo que Él es mi Padre. Y se volvió realmente como se volvió y es mi primer amor. Y creo que eso es lo que también a los demás chicos, siendo jóvenes, niños, adultos, lo que yo motivo, que realmente si el Señor está siendo nuestro primer amor. Porque a veces el ver la obra y los milagros, amén, la sanidad, amén, la provisión, amén, vienen de parte del Señor. Pero que está realmente en nuestro corazón en el Señor si pasa un terremoto o un huracán, ¿realmente nos vamos con el Señor? Eso venía a mi vida y a mi corazón, que debemos de estar alerta porque el Señor viene ya y tenemos que estar listos y preparados todos los días. Y en cuanto a los ministerios, sí me veo como profeta, como evangelista, como pastora, como maestra, como apóstol. El Señor ha sido bueno y creo también, no es que sea muy vieja, recién 21 años cumplí, entonces con lo que me ha ido direccionando el Señor ha puesto en mí también un corazón por el predicar su palabra, no solo en mi país, no solo en mi ciudad, sino el ir a diferentes partes y me ha permitido en este año que vine a Estados Unidos el predicar con el ejemplo, el predicar con su palabra a otras personas que no conocen del Señor y personas que son de otras culturas, que son de India, que son de Honduras, que son de Colombia. Entonces he podido ver y cómo quema mi corazón por ir a otros lugares y el servirle al Señor y compartir lo que Él me ha dado, compartir a los demás, a jóvenes, niños, adultos, en servir en todas las áreas que siento que me he preparado. También creo que eso es como puedo decir como ventaja del ser hijo de pastor, de al estar siempre involucrada en el servicio, no puedo estar quieta. Entonces llego a una iglesia y, ok, ¿en qué puedo servir? Si hay danza, voy a danza. Si hay alabanza, ok, voy a la alabanza. Si es que hay sonido, cámaras, yo estoy ahí. O sea, como que siempre, porque como les digo, es el primer amor y como, ¿quién no quiere estar siendo servicial con alguien que ama? Entonces, creo que el Señor me ha llevado tal vez a ser evangelista, o aún sigo viendo la ruta, pero lo que me ha mostrado es eso también de ser pastora. Yo no lo sé, pero sé que de su mano Él me va a ir guiando por donde Él me quiera llevar. Pero no hago ni más ni a uno ni a otro, todos son por igual y lo que sea que el Señor quiera para mi vida, yo digo sí, amén, Señor, como tú quieras. Amén. Estos muchachos están tremendos, ¿ah? Esto está bueno, esto está mejor que el pastor, que siga nomás en la reunión. Esto está buenísimo. Vamos con la última pregunta, que va a resumir 3. Dice, como hijos de pastores, ¿sienten la responsabilidad de seguir el llamado de sus padres? Yo diría que eso está en las manos del Señor. Dios sabe quién escoge. Yo pienso que como dije, que es bueno uno dejar que Dios escoja a los pastores. Si tú piensas que tú tienes ese llamado pastoral, te invito,
estudie, prepárate para eso. Pero es bueno que tú sepas al 100% que tú estás escogido para eso. Porque si tú no estás escogido para eso y tú decides hacer eso, el Señor no te va a permitir. Porque Dios tiene un propósito para ti y lo quieras o no, lo vas a tener que hacer. Y si de alguna manera u otra hace algo para no hacerlo, se va a cumplir lo que Dios quiera. Pero tú vas a perder de la bendición de ser usado por el Señor. Así que al cuestión de eso, yo diría a lo menos que yo tenga llamado pastoral, que de lo que tengo entendido no voy a ser pastor. Quizás puedo predicar o dar estudios, lo demás, pero está pastor grabado. no. Pero sí, es justamente eso, ¿no? Porque mucha gente piensa que por ser hijo de pastor, pues va a terminar siendo pastor. Tal vez la profesión sí, porque es como un legado, ¿no? Es como que a veces los padres quieren que sean mejores los hijos, ¿no? Entonces, si yo soy mejor, digamos, mecánico, entonces mi hijo tiene que ser mejor mecánico. Entonces, a veces anhelan eso en la profesión. Pero un llamado, el anhelo viene de Dios, no del padre. O sea, es mucho más fuerte, ¿no? Sí, como dijiste, mucha gente trata eso, como por ejemplo, mi abuelo es electricista, mi padre también, y yo quiero ser ingeniero eléctrico, mi hermano también. Pero el pastor no es como Exacto. eso, no es una profesión. Uno no lo hace porque uno desea hacerlo, uno lo hace porque Dios desea que se haga. Así es. ¿Qué era la pregunta? Ya guardé el celular, pero era si... No, déjame ver. Que si esperan de mí ser pastor porque papi es pastor. Sí, creo. Eso, pero en palabras más fancy, ¿verdad? Sí. A ver, dice, como hijos de pastores sienten la responsabilidad de seguir el llamado de sus padres. O sea, es... Sí. Pues, ¿verdad? Yo siempre he visto de esto, de este tema de quién va a ser pastor y lo demás, de esta manera, que, ¿verdad? Siempre cuando era pequeño tenía esta idea, y todavía tengo parte de esa idea viva, Ujú. que Dios va a escoger el que Él quiere en tal posición. Eso no lo escoge un concilio o el pastor, eso lo escoge Dios. Así es. Y, ¿verdad? Yo entiendo que Dios es el que va a orquestar, ¿verdad? Esta obra de arte que es la iglesia. Y Él es el que sabe qué va en qué lugar. O sea, nosotros estamos, por decirlo así, estamos haciendo un rompecabezas de 1000 piezas, ciego. Y los que fueron a la vigilia saben que estoy hablando. Ciego. Y estamos intentando ver qué pieza va a dónde. Así es. No sabemos qué va dónde, simplemente estamos probando. Pero Dios sabe qué va a dónde de la primera. O sea, sin tener que pensarlo, Él ya sabe dónde vas. Entonces, lo deberíamos intentar nosotros, donde vamos a fallar 1000 y pico veces antes de que lo logramos, o le confiamos a Dios de que Él sabe qué va a dónde. Entonces, eso de presión, yo entiendo que yo no tengo nada de presión, o sea, nada de presión, no depresión de que me siento mal. Depresión. No tengo presión de ser pastor ni nada por papi. Simplemente, ¿verdad? Cuando fui pequeño, tuve un predicador que vino a esta iglesia y allí fue que me dijo lo del llamado pastoral y... ¿verdad? A mí, yo he escuchado gente que lo tienen, que están nerviosos, pero personalmente yo estoy más excited que nada. Yo no puedo esperar a tener los 20 y pico de años, apenas tengo los 15, ¿verdad? Pero de verdad yo quiero hacer esas cosas, porque sé que van a ser difíciles, pero a mí me encanta estudiar la Biblia. Y a mí me encanta hablar de estos temas así, de poder tener una conversación de Dios. Amén. O sea, tener una conversación que edifique, no tener una conversación de amigos, de que si zapatos, que si baloncesto. A mí no me gusta eso. A mí me gusta una conversación, ¿verdad?, que edifique. Por eso es que me encanta hacer los podcasts tanto. Pero más que nada, entiendo que no hay presión para nada. De mi parte, por lo menos. Quizás con otra gente sí lo hay, porque en otras iglesias son diferentes y quizás los hermanos se envuelven en eso y dan presión y no dejan al pastor ser también papá de Claro. su hijo.
Pero de mi parte personal no hay nada presión. En cuanto a mí, sí ha habido comentarios como que, ay, pastorita, ¿qué dicen de broma? O, sí, digamos de broma, por ver que uno está igual, ahora se queda, mis papis me tienen que esperar porque estoy en reunión con los jóvenes, ahora ellos me esperan que, a pesar de que ya se terminó la reunión, entonces como que sí me dicen eso, pero como les digo, el Señor es el que va direccionando, y no quiere decir, como les decía, que hay uno más que los otros, y ¿qué más? ¿Qué tal si les digo que todos somos llamados a ser pastores? Ah. Sí, justo se me venía a la mente en Juan 21 cuando Jesús ya resucita y tiene este encuentro con Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ponga su nombre. Y que Jesús viene y le dice, ¿me amas? Juanita, Pepita, María, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Porque supongo que sí le aman al Señor, ¿no es cierto? Le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Pepita María Jacinta, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Creo que todos aquí le amamos al Señor y creo que todos tenemos este pequeño redil, que es, tal vez no ministerial somos llamados a ser pastores, pero sí tenemos ese llamado de cuidar, apacentar a las ovejas que el Señor nos ha entregado en su trabajo, en la universidad, en el colegio, el demostrar eso. Tal vez decimos, ay no, es que yo no soy pastora, entonces ¿qué eso se encarga el pastor? No, esa es labor del pastor. No, aquí dice, ¿me amas? No le dijo, Pedro, ¿cumpliste todos estos requisitos para que así puedas apacentar a mis ovejas? No le dijo eso. El único requisito que fue, ¿me amas? Ese es el único requisito que requiere el Padre para que nosotros tengamos eso de apacentar a las ovejas, que tengamos de predicar el Evangelio. ¿Me amas? ¿Cuántos amamos al Señor? Amén, exacto, entonces todos somos llamados a eso, todos somos llamados a apacentar, cuidar a las ovejas, a los corderos. Como les digo, ¿cuál es su pequeño redil? Pongamos a pensar, mi familia puede ser mi pequeño redil, mi negocio, mi trabajo en la universidad, en el colegio, ese es mi pequeño redil. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, yo, digamos, siento tal vez la responsabilidad de continuar con lo de que mis papás, digamos, con el legado de ser pastora, puedo decir que sea lo que el Señor quiera. Pero lo que me dice mi Padre, que está en los cielos, quiero seguir con su llamado, quiero seguir el ejemplo de Jesús, amén. Yo quiero hacer todo lo que Él quiera, quiero apacentar los corderos, quiero cuidar de las ovejas, porque Él es mi Padre y eso es lo que más importa, amén. Amén. Tenemos dos culturas, pero tenemos un mismo Dios que está llamando. Y los que nos están viendo, el Señor está llamando a la juventud, está llamando a la iglesia a tener este cambio de poder. Decir, es que fuiste llamado de pastor y salir corriendo por la responsabilidad. Más bien lo contrario. El Señor te está llamando porque necesita que cojamos esta responsabilidad, que cojamos con amor, que con entrega, con dedicación. Porque es fácil huir, lo difícil es mantenerse y ahí es donde el Señor quiere que te mantengas en el camino del Señor, te mantengas en su palabra, te mantengas en oración, te mantengas en amor, como decía, te mantengas con el simple hecho a veces de saludar a la gente, mantenerse, eso es lo que hace el llamado en nuestras vidas, mantenernos. Dios nos mantiene vivos por eso mismo, porque quiere ver su llamado en nosotros. Así que no salga corriendo, como tal vez yo lo hice en un punto. Yo cuando me dijeron el llamado, yo hice lo contrario de Elimelec. No me emocioné, más bien salí corriendo. Y cada vez que el Señor me cogía, me decía, mira, ¿vas a hacerlo? Y yo, me iba a otra iglesia. Y me cogía en la otra iglesia, ¿vas a hacerlo? Me iba a otra. Y corría hasta que llegué a Puerto Rico y ahora me dice, ¿a dónde vas a ir? Entonces ahora ya no tengo más iglesia.
me hago entender, ahora me cogió y me dijo, ahora lo vas a hacer. Y ahora pues estoy estudiando en MISPA, estábamos en eso, justamente porque ya salí corriendo. Y a la edad de Elimelech, 15 años, querer hacer lo que yo tal vez salí corriendo, estuviera en otro punto de mi vida. Pero el Señor también permite eso para que no salgamos corriendo, sino que veamos que Dios está detrás de nosotros, pero no por nosotros, sino por los que vienen hacia nosotros. Así que si quieren decirle algo por último, Carlita se va el jueves, le hemos sacado el jugo todos estos días. Estuve en un podcast antes con Eli, que también Eli está súper brutal, le está haciendo muy bien. Está creciendo también en elocuencia, me sorprende. Hoy en la mañana me dijo, es que yo no sé ese tema y todo, pero ven el podcast y parece una profesional. O sea, yo digo, ¿dónde quedó el que no sabía? Entonces, se va el jueves, pero ¿qué tienen, lo último, qué pueden decir con respecto a esto, ¿no? Ser hijo de pastor? O sea, ¿qué le pueden decir a la iglesia? Con todo lo que hemos hablado, una idea, un pensamiento, algo, para ya irnos despidiendo. Soy humano. No embuste, pero ¿verdad? Cerrando el tema este entero, quisiera, ¿verdad?, darle las gracias a papi, porque cuando yo fui a Chispa, Chispa, confraternidad de hijos de pastores, ni me acuerdo de lo que what it stands for, pero cuando voy para Chispa, lo más que se habla es que el problema que ellos tienen, o sea, que tenemos como sociedad, los hijos de pastores, que no ven a sus padres como papá. O sea, que ellos sienten que no tienen papá, sino que tienen pastor. Entonces no le pueden hablar ciertas cosas porque pastor se va a molestar. Ahora, yo nunca he tenido ese problema. Y normalmente donde sugiere ese problema, donde sube, es que el pastor no le enseña a su hijo de que él es su papá. Papi, desde que yo era pequeño, me decía de que él no le gustaba que yo le decía pastor, para nada. Y ahora es que llegué a saber por qué. Y es por eso mismo, porque él no quiere que yo le diga pastor. Para él, yo soy hijo. Él es mi papá. Y yo le cuento absolutamente todo. Y él me puede contestar las preguntas. Y de verdad yo entiendo que papi ha hecho un muy buen trabajo en manejando eso de su familia, pero también la iglesia. De que ha manejado excelentemente su familia, de que yo miro para atrás y él me cuenta las situaciones que estaba pasando, de que si unos años atrás que estábamos viviendo en un apartamento, que no estábamos exactamente bien, pero yo no me sentía como si éramos dueños de Disney. O sea, yo me sentía que estábamos súper bien, que salíamos todos los días para esto, para lo otro, porque ellos no me daban esa carga a mí, no me dejaban ver esa carga y yo me enfocaba simplemente en estudiar la Biblia, como tanto en la escuela, y también seguir a Dios, más que nada. Y de verdad, le agradezco al Señor por la familia y el papá que me ha dado. Y verdad, a mami también, te amo donde sea que esté, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Y de verdad le doy gracias al Señor por los padres que me dio. Como dice Melek, yo estoy agradecido a papá por eso mismo que él prefería que nosotros lo viéramos como papá y no pastor, que pastor y no papá. Porque él sabe que muchos de los nenes hoy necesitan ese tipo de disciplina de cabeza familiar, y él prefiere que nosotros veamos, que nosotros no veamos un pastor, sino vemos una cabeza familiar que sabe enseñar, que sabe educar, que es ver un pastor, un líder de Dios en casa, un líder en el Señor, que quizás nosotros no tenemos la confianza para decir ciertas cosas, para abrir nuestros sentimientos hacia Él. Pero por lo menos nosotros no hemos tenido ese problema, y le doy muchas gracias por eso. En cuanto a mí, creo que como consejo a los padres que se ganen el corazón de sus hijos, no importa la edad que tengan, si son chiquitos, si son grandes o muy grandes, gánense el corazón de sus hijos. Y dirán, ¿cómo?
pregúntenle al Señor. Mi mami oró eso y realmente yo pude ver una diferencia en nuestra relación y también con mi papi. El que poder contarles tantas cosas como padres y como pastores, tener esa transparencia y ha sido por oración. El ganarse el corazón, sabemos que en los últimos tiempos pasarán tantas cosas y que el enemigo quiere atacar a la familia. Entonces, orar por ganar el corazón de los hijos y como hijos, el honrar a nuestros padres también. Y así como tal vez dicen, wow, qué bestia esos chicos cómo hablan de la palabra, cómo están enamorados del Señor. Tuvo un proceso y somos humanos, tenemos errores, como también tenemos victorias, pero a la final tenemos un mismo Dios. Si ustedes dicen, ay, yo quisiera que mis hijos eran así. Amén, muchas gracias, toda la gloria sea para el Señor, porque Él ha sido el que nos ha mantenido así. Pero les quiero decir que tenemos del mismo Padre, y el mismo Padre que les dio los recursos a nuestros padres para guiarnos en el camino del Señor, es el mismo Padre que tienen ustedes para acceder cuando ustedes quieran, 24/7, no importa ni el día ni la hora, Él siempre está ahí con los brazos abiertos para darles un consejo de cómo guiar a sus hijos. Y como hijos están igual el Señor presente 24/7 cuando a veces el obedecer a los padres o que nos digan que no están, ahí está el Señor también presente para decirles eso, anhelar eso, que todo viene de la misma fuente. Mi Dios es su Dios, el Dios de mis padres es su Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que terminamos. Muchas gracias por este podcast. Estuvo muy bueno. Exneos.